Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo tengo que agradecer, pues obviamente, a las dos personas que están acá porque están de vacaciones, la verdad, así lo dice la ley, ¿verdad? Así es la decisión que se toma y no es fácil levantarse en estos días, sobre todo cuando se comienza el periodo de vacaciones, pero gracias Margarita por estar con nosotros. Margarita Escobar y Donato Baquerano están con nosotros esta mañana, el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿De qué vamos a hablar? Pues hay que escuchar la posición del Partido Arena sobre lo que ha sucedido recientemente, cosas importantes como la decisión que ha tomado el partido, por ejemplo, de no llevar a 10 de sus alcaldes a reelección, entre ellos la de Mexicanos y también el de Soyapango. Y también vamos a hablar sobre lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Hay que hablar sobre el por qué el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena no votó finalmente por el tema de la reforma fiscal y también por la elección de algunos funcionarios de segundo grado. Sí entiendo que votaron por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero no así por el presidente de la Corte de Cuentas de la República y otros funcionarios que fueron elegidos en la última plenaria que se desarrolló el día jueves o miércoles. ¿Jueves o miércoles? Miércoles y jueves. Sí, los dos días, miércoles y jueves. Así que bienvenido, Donato, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que están disfrutando de sus vacaciones. Espero que las disfruten con medida y que Dios los acompañe y que la pasen bien con sus familias. Margarita, también muchas gracias. Buenos días, Romeo. Un verdadero gusto estar aquí con usted esta mañana. Créame que no es ningún sacrificio venirlo a ver, acompañar su tan prestigioso programa. Y como diputada por el departamento de San Salvador, decirle a todos los capitalinos de que estamos de fiesta en honor al divino Salvador del mundo, que Dios nos bendiga y espero poderlos saludar en los eventos que está desarrollando el alcalde de la alcaldía de San Salvador, el doctor Norman Quijano, alrededor de esta gran fiesta que se convierte, fíjese, en una fiesta nacional, el divino Salvador del mundo. Así que un gusto. Sí, porque vienen de San Miguel, vienen de Santa Ana, de todos los departamentos. Sí. Afuera también se celebra mucho, en Houston, en Los Ángeles, en Europa, así es de que realmente trasciende lo capitalino a nivel nacional. Claro, Donato, comencemos hablando sobre este tema, sobre la elección de los funcionarios en la Asamblea Legislativa. Entendemos y conocemos lo que dijo el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Por ahí trascendió también que el presidente de la Corte de Cuentas era fundador del partido Gana, que es uno de los partidos que votó obviamente a favor del presidente de la Corte de Cuentas. ¿Por qué el Partido Arena al final no vota por estas elecciones, no votó por la reforma fiscal que aparentemente, digo, había sido muy consultada, muy discutida, ¿no? Con diferentes sectores? Lo dije aparentemente, no estoy por la mirada de Donato, ese que está diciendo Romeo. Lo que pasa es que es la sensación que tienen algunos sectores. Ustedes tendrán otra percepción, ¿no? De que faltó más discusión, pero al final está aprobada la reforma fiscal. Comencemos hablando de eso. Bueno, en primer lugar, Romeo, externarte que Arena ha desarrollado y ha exigido desarrollar todo un proceso de selección de cada uno de los candidatos a las elecciones de segundo grado que estamos estudiando. Hicimos un excelente trabajo con el caso de la Corte Suprema de Justicia. Quiero decirte que fuimos depurando los listados, hicimos entrevistas, revisamos todos los atestados que por ley teníamos que revisar y todavía hoy hubo un amplio margen todavía de análisis de algunos temas que anteriormente nunca se habían tocado, como el caso del Ministerio de Hacienda, para que estos funcionarios estuvieran solventes de todas sus situaciones que como ciudadanos tienen que presentar para optar a estos cargos. Se hizo una selección bastante importante. Quiero decirte que al final quedaron 3 aspirantes, cada uno de ellos de muy buenos atestados, gente muy capaz definitivamente para estar conformando la Corte Suprema de Justicia, pero logramos y llegamos a un final feliz. Llegamos al final a la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un hombre que ha demostrado capacidades enormes durante toda su hoja de servicio como servidor público que ha tenido, y fue de suma satisfacción el haber podido votar en ese sentido. Que será su cargo para más o menos un año, ¿no? Un año como presidente de la Corte, pero hasta el 2021 como miembro de la Sala de lo Constitucional, como magistrado, miembro de la Sala. Por otro lado, también nos tocó elegir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aquí por ley
por constitución, por ley, establece específicamente que los 3 representantes del Tribunal Supremo Electoral, incluso el presidente mismo del Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser elegido a petición de partidos políticos, porque así está establecido en la ley, así fue conformado el Tribunal Supremo Electoral. En este caso, el partido político que gana la última elección presidencial es el que le corresponde colocar el presidente del Tribunal Supremo Electoral. En este caso le tocaba al FMLN hacer la propuesta del presidente. Hizo la propuesta. Donato, ¿se salvó la idoneidad que establece la última resolución de la Corte Suprema de Justicia? Quiero decirte que los partidos políticos, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, se ha tratado definitivamente de analizar como un parámetro de selección la oportunidad de no estar, que no sean gente que esté activamente como militante de un partido o que pertenezca definitivamente, que esté inscrito en un partido político. Ese es uno de los parámetros que nosotros tratamos de implementar. Pero, Romeo, quizás nosotros hicimos una buena selección. Es más, escogitamos también los representantes, o por lo menos las ternas que le toca mandar a la Corte Suprema de Justicia, y se hizo una elección. Yo quiero decirte, con estos 2 casos, lógicamente, cuando tú eliges un funcionario, tú tratas de escoger y de aplicar la mayor cantidad de parámetros. Lógicamente, ya en el desempeño de las funciones es cuando realmente van a demostrar si la selección fue buena o no. En este caso, estas 2 elecciones, Arena participó, lo ha hecho con mucha responsabilidad, y entendemos y estamos satisfechos que los funcionarios que hemos elegido tenemos la expectativa de que van a desarrollar un buen trabajo, y eso es bueno para el país. Por otro lado, el tema conflictivo, donde sí se generó una enorme discusión, fue con el tema de la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas la han tomado como un coto de caza de partidos políticos, y por esa razón hemos tenido funcionarios en la Corte de Cuentas altamente cuestionados a tal grado que la misma Sala de lo Constitucional en varias ocasiones anteriormente ha tenido que emitir sendos fallos deslegitimando las elecciones que se han hecho. Y los funcionarios que al final han llegado a ejercer su cargo han sido altamente cuestionados, porque han tenido un alto contenido de análisis político y de conveniencias partidarias. ¿Y los actuales caen en ese concepto de altamente cuestionados también? Nosotros podemos hacer un análisis muy puntual de cómo se dieron la elección de estos magistrados de la Corte de Cuentas. Nosotros veníamos realizando un proceso de selección bastante amplio. Cuando llegamos a cierto número de aspirantes, de repente comenzaron con el tema de la introducción de nuevos impuestos para todos los salvadoreños. Nosotros no estábamos de acuerdo en mezclar el tema de impuestos con la elección de funcionarios de esta naturaleza, porque son 2 cosas completamente diferentes. Cuando observamos que lo que se estaba dando era un arreglo político, en el sentido que si les daban los votos para tener mayor cantidad de impuestos en contra de todos los salvadoreños, a cambio de darles la Corte de Cuentas, nosotros en ese momento nos retiramos como partido político, y no lo hicimos solamente nosotros. Hubieron varios partidos que también no estuvieron de acuerdo con esta forma de elección y se abstuvieron de votar. Por lo tanto, solamente 2 partidos votaron, que fue en este caso FMLN y Gana, que votaron por los impuestos, y también incluso se repartieron los magistrados de la Corte de Cuentas. A ver, antes de darle la palabra a Margarita, solo una cuestión. Parecen 2 cosas distintas, ¿no? O usted me lo explica. Uno es el procedimiento, que me parece que no es, como usted dice, que no le parece a ustedes que es el más adecuado, y la otra es los funcionarios como tal.
¿O el procedimiento descalifica a los funcionarios aun cuando sean idóneos para el cargo? Es que ese es el problema grande, que se desnaturalizó completamente el proceso de selección. Íbamos avanzando y caminando bien hasta ciertos puntos. De un momento a otro comenzaron ya las negociaciones en el tema de la aprobación de nuevos impuestos y mezclaron una cosa con la otra, algo que es completamente contraproducente para el país. Margarita, quiero escuchar su opinión, pero solo preguntarle algo, ¿no? Esta cuestión creo que, o esta percepción creo que también la tienen algunas personas. Lo que está sucediendo hoy, dicen algunos, no es nada nuevo, ¿no? Ya ha sucedido en elecciones anteriores, ya ha sucedido lo que dice Donato Baquerano, que instituciones como la Corte de Cuentas han sido como cuota cuando se habla de negociaciones, y entonces algunos dicen Arena lo que recibió hoy es un poco de agua de su propio río, cuando también pactaba con el Partido de Conciliación Nacional y el PDC. Estoy hablando un poco de la historia de este país y dice, bueno, ¿de qué les extraña ahora? Si también es una práctica que ha sido normal, que eso no quiere decir que sea buena, ¿no? Ha sido normal en el pasado, incluso la hora en que se han elegido algunos funcionarios. Sí, fíjese, Romeo, que en lo personal yo creo que El Salvador no puede pasar permanentemente viendo hacia atrás. Peor aún, con la vista siempre hacia atrás, observando los errores del pasado, reconociéndolos y trayéndolos al presente de manera permanente. Esto es una cuestión de actitud y no justifica los errores del pasado, no pueden servir como justificación para decir vamos a hacer lo mismo. Eso primero. No es conveniente a la sociedad. El Salvador debe de aprender de su pasado para no repetir aquellas cosas que fueron inconvenientes y mejorarlas, así como establecer nuevas formas de relacionarnos. Lo segundo, Romeo, que creo que es bien importante, es que los salvadoreños debemos de aprender a ver el futuro, verlo con optimismo y verlo como un pueblo que tiene que caminar junto. Por tanto, establecer mayores diferencias, algunas muy artificiales, para continuar separando a El Salvador, también me parece totalmente inconveniente. Lo tercero es que el país ha tenido sus momentos históricos puntuales y las necesidades de cada momento histórico han sido distintas. Ahora es un momento absolutamente diferente que cuando se firmaron los acuerdos de paz. Hoy es diferente que cuando no teníamos instituciones. Hoy es diferente que cuando el FMLN no era partido político. Hoy es diferente en muchos aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el pasado las instituciones no eran sujetos de control democrático de los medios de comunicación y del pueblo salvadoreño, hoy sí lo son. Hoy sí el pueblo salvadoreño y los medios de comunicación están muy pendientes de las votaciones de cada uno de los diputados y están ejerciendo el control democrático que no teníamos hace 20 años. De tal manera que la evolución democrática de El Salvador ha empoderado al ciudadano y esto exige que los políticos ya no estemos diciendo que el pasado justifica un error y por eso yo hago lo mismo, porque sinceramente yo, por muy de Arena que sea, si me dicen que tengo que votar por algo que ya no es conveniente al país en este momento, yo no lo haría, como tampoco lo haría la bancada ni el partido lo está pidiendo. Le doy un ejemplo. Si nosotros observamos lo que acaba de decir Donato sobre el proceso para la elección de candidatos a la Corte de Cuentas y su vinculación con el pago de impuestos totalmente negativos al pueblo salvadoreño y vinculan ponerle impuestos al pueblo y se recetan la institución que va a controlar la transparencia en el uso de esos impuestos que es de la gente, pues Arena no participa de eso. Pero vamos a ver, obviamente las dos principales fuerzas en la Asamblea Legislativa son el Partido Arena y el FMLN, ¿no? ¿Por qué es incorrecto de que un partido como el Frente pacte, negocie, trance, como quieran llamarle, con un partido como Gana?
y si hubiese sido correcto si este acuerdo hubiese sido con el partido Arena. No es incorrecto que pacte o trance con Gana. Lo que es incorrecto es haberlo hecho a espaldas del pueblo salvadoreño. Lo que es incorrecto es haber utilizado una institución a cambio de impuestos. Lo que es incorrecto es que todos los mecanismos procesales que se venían desarrollando fueron suspendidos. Y El Salvador, francamente, necesita al final algo que es importante: generar confianza. Si el presidente de la República ha dicho y ha invitado a las fuerzas vivas del país a desarrollar un diálogo, y uno de los temas era el tema fiscal, pues francamente es incorrecto que por un lado el gobierno haga invitaciones que ahora están siendo muy dudadas por su falta de franqueza y transparencia, y por el otro lado el FMLN impulsa totalmente todo lo contrario. Ya vamos a hablar sobre cómo queda el diálogo. Donato, ¿cómo se demuestra eso? Esta es una denuncia que la conocimos precisamente en el marco de la elección de estos funcionarios, pero ¿cómo se demuestra el vínculo de que una cosa fue por la otra? De que, por ejemplo, Gana votó por la reforma fiscal porque a cambio recibió el beneficio de nombrar a algunos funcionarios afines al partido, supongo yo, en cargos importantes. ¿Se puede demostrar eso realmente o es una presunción, una deducción final? Bueno, para eso, para tener una demostración fehaciente, tendrías que haber estado dentro de la negociación que se ha estado llevando a cabo. Pero todo indica, imagínate que antes de la elección de los funcionarios de segundo grado, un día antes aprueban los impuestos, aprueban el paquete de impuestos que va a venir a golpear enormemente todavía la maltrecha economía salvadoreña. Eso es un hecho. Ha sido un grito desesperado de todas las pequeñas, las medianas empresas, la gran empresa también. Todos los salvadoreños estamos conscientes que los impuestos al final los pagamos todos. Aquí no es el tema de que estén tratando de implementar siempre la famosa excusa que los impuestos solo van a ser para los ricos. Al final todos los salvadoreños los salimos pagando. Después de haber aprobado eso, salen con el paquete de elección de la Corte de Cuentas, en la cual no permiten que ningún otro partido participe directamente en este tipo de elecciones. Al final, ellos simple y sencillamente dijeron: este es el listado. Todos los que estaban pendientes se pueden haber dado cuenta que en la Comisión Política, el FMLN, ni siquiera se hizo el trabajo que se realizó en las otras comisiones, en las cuales cada partido político emitía opinión sobre algún funcionario y al final todos nos poníamos de acuerdo. Ahí simple y sencillamente el FMLN llegó y leyó un listado y esto van a hacer. Y efectivamente, no hubo discusión ninguna. En la Comisión Política se leyó el listado, el día siguiente se estaban aprobando ese mismo listado como lo había leído el FMLN y Gana, y con los votos única y exclusivamente de ellos. Ellos fueron los únicos que votaron en el tema de la elección de los funcionarios de la Corte de Cuentas. Ellos fueron los únicos que votaron en el tema del paquete de impuestos. Entonces, ¿qué te da a entender? Ahora, otra cosa importante: ¿en qué momento ellos deciden hacerlo? Aparentemente en un momento en el cual salimos de vacaciones, el tema no es discutido. El partido Gana, por ejemplo, había dicho claramente que no iba a votar por los impuestos. Lo habían dicho en todos los medios de comunicación. Habían dicho que solo estaban de acuerdo en uno o en dos tributos que se iban a imponer, pero a la larga, en contra de todo vaticinio y de toda declaración que habían hecho, salen votando por el paquete de impuestos. Entonces, toda esta serie de acciones te da a entender realmente que algo oscuro ha pasado ahí. Y luego me parece que al final, Margarita, sí, y voy a escuchar su opinión sobre lo que quiere agregar, pero que al final esto es como que la montaña parió un ratón.
si lo que pretendía de alguna manera el gobierno era recaudar, si mal no recuerdo, más de 100 millones, hasta casi 200 millones, ustedes deben de tener el dato preciso, y al final la reforma apenas va a recaudar 90 y algo, 93 millones más o menos de dólares, ¿no? O sea, no es la misma reforma que se planteó al inicio de este debate. Al final se dio bastante, digo, el Ejecutivo en esto, de tal forma que es algo, no sé, no es el monto que ellos pretendían inicialmente, no es efímero la cantidad que van a recaudar comparado con lo que pretendían. Sí, mire, lo que estábamos hablando sobre la posible vinculación de instituciones por impuestos es evidente en el tablero de las votaciones, que es un elemento de análisis, ¿verdad? Pero el otro va a ser el comportamiento, una vez en el cargo de lo que ha sucedido. Nosotros no tenemos digamos, una actitud negativa en cuanto a los profesionales, pero sí hemos denunciado que el proceso fue absolutamente oscuro, en el cual Arena no participó, y entiendo que los demás partidos políticos tampoco. Todos estos elementos hacen pensar de que hubieron negociaciones que podrían decirse, hubo un dame que te daré. Sobre los impuestos, el Fondo Monetario Internacional ya había advertido desde el 2011 que este tipo de impuestos tienen un mal diseño a la base, una mala arquitectura en el diseño. Y a la larga este tipo de impuestos lo que hace es frenar la economía, por una parte. Por otra, ya el FMLN y Gana habían tratado de poner este tipo de impuestos sobre los activos brutos. ¿Qué sucedió con esto? Hubo una resolución de inconstitucionalidad. Ahora estamos frente a otra posible inconstitucional, porque ya no es sobre los activos brutos, sino sobre los activos netos. Pero esto tampoco es renta. Entonces también podría haber otro camino a la inconstitucional. Lo tercero, en el tema del impuesto por la utilización de servicios bancarios, lo que va a suceder es que va a disminuir esta utilización de los bancos y va a llevar a la gente a utilizar más efectivo. Esto también va a tener un efecto... A guardar su efectivo. A no utilizar el sistema bancario. Y eso también tendrá sus repercusiones negativas. Por último, el alto grado de discrecionalidad de estas reformas hacen pensar, porque las instituciones del sistema financiero se convierten en administradores tributarios. Ellos tendrán que establecer dentro de sus instituciones sendos equipos, tecnología, personal, que administren todas las obligaciones que le impone esta reforma. Esto será un costo adicional que le van a transmitir ¿a quién? Pues al usuario y eventualmente al consumidor, de tal manera que no es cierto de que esto es para los que pagan más, los que ganan más o tienen más pagan más. Eso es un cliché. Un cliché además mal utilizado. El Salvador no necesita ese tipo de discursos de diferenciación de clases o de odios. Al final, mire, al final, Romeo, el estimado amigo televidente terminará pagando los altos costos del encarecimiento de la vida. Va a haber mayor desempleo y corremos el riesgo de que este camino que emprendieron, que me gusta lo que usted dice, se parió un ratón, termine también siendo un tema de inconstitucionalidad. Eso no lo podemos advertir, pero ya escuchamos a la ANEP y otros sujetos sociales diciendo de que esto es inconstitucional y que van a interponer un recurso. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo seguí el debate y escuché, por cierto, a Donato Baquerano, que decía que no había cumplido los requisitos de ley, parece que decías tú, porque no se había logrado el consenso en la comisión respectiva, ¿no? Estamos señalando algún aspecto de inconstitucionalidad respecto a la formación de ley en la reforma fiscal, y vamos a hablar también sobre el diálogo. ¿Qué pasa después de esto? Recuerdo que cuando se aprobó una buena cantidad de bonos, ya el Partido de Arena advertía sobre la posibilidad de que se rompiera el diálogo con el partido, con el gobierno. Ahora, hay otro escenario, se aprueba la reforma fiscal, se aprueban esos funcionarios de segundo grado, y hay que preguntar al Partido de Arena si continúa en la disposición, por supuesto, del diálogo con el gobierno.
Estamos de regreso, Donato Baquerano y Margarita Escobar conversando con nosotros esta mañana. Vamos a terminar de escuchar sus opiniones respecto a este tema. Yo preguntaba antes de ir a la pausa comercial sobre cómo queda el diálogo, ¿no? Después de esto, sabemos que hay una bilateral entre el gobierno y el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Quiero preguntar si esto va a continuar de esa manera. Y segundo, si va a acudir el Partido Arena a la Corte Suprema de Justicia, ya que señaló, dije en su momento, como lo señaló también Donato Baquerano durante la plenaria, advirtió sobre posibles inconstitucionalidades sobre esta ley. Bueno, quizás en primer lugar abordar el tema de los señalamientos que hicimos como partido político durante la plenaria. Decirte que se rompió todo el debido proceso de formación de ley. El FMLN no tenía los votos suficientes para sacar dictamen desde la comisión respectiva y utilizaron una argucia en la cual introdujeron una nueva pieza de correspondencia, como que fuese un tema nuevo. Yo les hacía el señalamiento que el reglamento interno señala que cuando se introduce una pieza de correspondencia sobre un tema que ya está en discusión en una comisión, este tiene que pasar directamente a la comisión respectiva para que la comisión lo estudie, lo analice y emita dictamen. ¿Qué es lo que sucedió? Esto lo obviaron completamente porque no tenían los votos suficientes para sacar el dictamen de la comisión. Acláreme usted, ¿no dijeron en su momento ellos, mire, este es un nuevo dictamen? Bueno, ¿cómo no? Dijeron eso, pero el reglamento interno señala, no se refiere a nuevos dictámenes, se refiere si hay un tema que ya está siendo abordado en la comisión, ese nuevo dictamen o esa nueva pieza tiene que ingresar a la comisión respectiva. Y lo dice claramente el reglamento interno, y ese fue el señalamiento que hice. Otro señalamiento que les hice es que ¿cómo es posible que estaban aprobando un paquete de impuestos a todos los salvadoreños y ningún diputado de los que iban a votar tenían el dictamen en sus manos, pero después se inventaron que no, que lo habían pasado por correo? Era falso completamente. A nadie le habían pasado, absolutamente a nadie le habían pasado el dictamen. Entonces hay una serie de acciones que se realizaron que realmente puedan tener vicios de inconstitucionalidad, y todavía a la hora de la discusión el dictamen lo parcializan tanto que sí le ponen impuesto a las transacciones bancarias, pero dejan afuera todas las gasolineras de Alba. O sea, esa fue una modificación del Pleno. Donato, esto me lleva a preguntarle sobre el tema entonces de si van a acudir o no a la Corte Suprema de Justicia. Mira, ustedes o esperan que alguna institución, sector acuda. Mira, yo creo que es importantísimo, Romeo, reconocer la participación activa de la sociedad civil que tenemos ahora en política en El Salvador. Eso a nosotros como partido nos ha llenado de una enorme satisfacción. Y yo sí creo que cualquier persona que se sienta agraviado por este tipo de impuestos va a acudir a presentar un recurso a la Sala de lo Constitucional, y vamos a esperar a ver si la Sala hace su estudio y da un dictamen lo más pronto posible. ¿Por qué no lo hace el partido como tal? No, Arena no está en esa dinámica de estar interponiendo recursos de inconstitucionalidad. Nosotros estamos velando porque desde la Asamblea Legislativa las cosas se hagan correctamente. Y no es correcto lo que ha sucedido el miércoles en la madrugada y el día jueves en la elección de candidatos a la Corte de Cuentas de la República, que repito, no tiene nada que ver con los funcionarios, sino el fraude procesal y el fraude de ley que va a tener consecuencias sociales bastante delicadas para el pueblo salvadoreño. Hoy estoy viendo un nuevo spot televisivo del gobierno diciendo que los impuestos son una maravilla, y lo venden como que con esto se van a poder desarrollar algunos programas sociales. Mire, está todo por verse, porque realmente lo que va a suceder con esto es un agravio al crecimiento ya débil de la economía salvadoreña, y con esto un impacto negativo al crecimiento social del país. Eso por una parte. Por otra parte, no somos nosotros los que hemos anunciado inconstitucionalidades. Ya hay, y yo tengo aquí conmigo la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional un impuesto parecido
anteriormente, excepto que era sobre el impuesto, el pago mínimo a los activos brutos. Ahora lo que han tratado de corregir con este nuevo decreto es que el impuesto mínimo es a los activos netos, pero ni uno ni otro son renta. Entonces vamos a dejar que esto pues lo resuelvan quienes ya anunciaron que podrían ir a la sala de lo constitucional. El otro aspecto, mire, el diálogo presupone un entorno de confianza mutua, presupone seriedad y franqueza en la búsqueda de soluciones compartidas para que el país entero camine en la misma dirección. Pero el diálogo no puede ser utilizado para decir de que porque me siento a dialogar, eso es suficiente para impulsar en la Asamblea Legislativa reformas que no han sido acordadas y, por cierto, han sido altamente cuestionadas en las mesas de diálogo. Quien rompe el diálogo es quien falla a la confianza. Quien rompe el diálogo es quien lo utiliza como medio político y de propaganda. Quien rompe el diálogo es quien no es franco en buscar soluciones compartidas entre los sectores y los actores económicos, sociales y políticos del país. De tal manera que para Arena, nosotros siempre estamos en la disposición de buscar esas soluciones a través del diálogo y a través del respeto a la legalidad, a través de la transparencia con el pueblo salvadoreño. No es Arena quien está rompiendo estos vínculos, es el FMLN, con el doble discurso, con el doble accionar, el que está poniendo en altísima desconfianza a los actores. Pero bueno, muy concretamente continúa, a pesar de lo que ustedes han observado, continúa la mesa bilateral. Nunca nos hemos retirado, nunca nos hemos dicho Arena no va a contribuir, ¿verdad? Eso no cae en la responsabilidad de Arena. Es una responsabilidad del gobierno del FMLN hacer creíble estos procesos de diálogo. Ahora es importante también observar y ver la visión que tenemos nosotros cuando hablamos de diálogo. Cuando hablamos de diálogo es hablar de problemas de país de una forma integral, abarcando, si vamos a hablar del tema de la problemática fiscal que está teniendo el país, abordémosla de una forma integral, no solamente en la aprobación de más y más y más y más impuestos, sino que todo lo contrario, tiene que ser de una forma amplia. Nosotros les pedimos que nos sinceráramos. Hay un tema muy importante que hasta en los corrillos financieros en el país, que por ejemplo en la última aprobación de 1.100 millones de dólares en bonos, estos se han estado emitiendo por tramos. Hemos tenido conocimiento que el primer tramo de bonos que se ha emitido no los han podido colocar, no se los ha comprado la banca. ¿Cuál es el problema que tenemos? Por eso es la desesperación que tienen con la aprobación de impuestos, porque necesitan dinero fresco, porque el tema de la colocación de los bonos les está haciendo sumamente difícil. Y eso es lógico, porque cuando comenzamos a hacer un análisis de país y comenzamos a observar cómo el país ha ido cayendo en todos los estándares de medición de credibilidad para ser sujeto de crédito, el país ha caído enormemente. Hoy, la última mediciones, no ha habido una que sea halagüeña para el país. Todos hemos ido cayendo y nosotros se lo vivimos diciendo, ojo, hay que ordenar la casa. Aquí el tema no es solo que tengan la capacidad o puedan convencer a un partido político para que los acompañe en la emisión de más y más y más impuestos, sino que es ordenarnos para ver cómo están nuestros gastos, para ver dónde podemos invertir. Imagínate, Romeo, El Salvador ahorita va a entrar en una crisis alimenticia tremenda y estamos con un problema de un invierno muy irregular donde se han perdido una enorme cantidad de cultivos. Este es el momento de comenzar a tener acciones para que sean efectivas al más corto plazo. Un ejemplo claro, hace 2 años nosotros les dimos
7 millones de dólares para la recuperación de los distritos de riego. Solo en el caso de San Vicente son 3.000 manzanas las del distrito de riego Lempa-Caguapa. Tienen 2 años de tener 7 millones de dólares y no han colocado un tan solo ladrillo para la recuperación, donde toda la margen izquierda del distrito de riego, todo lo que está del lado de Usulután está completamente abandonado. Ahí han hecho una serie de acciones ridículas. Les han comprado unas bombitas achicadoras a las personas para que puedan regar parcelitas pequeñas, cuando la recuperación integral ya tienen la plata para hacerlo, ya tienen la plata para construir el sifón para pasar el agua de un lado al otro del río Lempa. Entonces, estas acciones son las que hay que realizarlas en este momento. Donato, ¿cómo explica el Partido Arena, o cómo crees tú que entiende la gente, ¿no? Esto, a ver, lo planteo de otra manera. Cuando Arena se opone o dice no voy a votar por esta reforma fiscal por tal y tal razón, no aparece como oponiéndose a los programas sociales, no aparece como, la gente no lo percibe como, yo no quiero decir que todos, pero probablemente algunos dicen, ven, Arena es que no quiere, Arena no quiere que se sigan pagando los programas sociales, el paquete escolar, los uniformes, vuelvo etcétera, y ¿no? repito, el peor... ¿No tienen temor ustedes de aparecer con esa percepción? Es que el peor enemigo de los programas sociales es el FMLN, porque ellos los utilizan como una campaña política. Nosotros creemos que los programas sociales deben de tener sustentabilidad, y si no, observa la realidad. Hasta las personas que utilizaron como emblema en spot televisivos, hoy los van a entrevistar. El señor aquel que lloraba cuando decía que no sabía qué iba a hacer cuando el presidente Funes ya no estuviera, bueno, hoy lo han ido a entrevistar. ¿Cuál es la realidad de ese señor? Ese es un ejemplo. No le dan su pensión. No le dan su pensión, están suspendidas. ¿Y por qué están suspendidas? Porque no tienen sustentabilidad. Son programas que realmente el FMLN los utiliza mediáticamente. Entonces, nosotros sí creemos que hay que hacer una inversión social. Son utilizados mediáticamente, pero han sido programas que han beneficiado a cientos de millones. Pero tenés que darles sustentabilidad a largo plazo. Además yo creo de que no se debe de jugar con la inversión social de los salvadoreños de una manera política. La realidad es que hasta Fitch, que es especializado en estas cosas, advierte efecto de las reformas que se acaban de hacer, y dice que la economía se va a desacelerar. Cuando esto sucede, pues usted recauda menos impuestos, crea mayores tasas de desempleo, crea mayor criminalidad. Tan es así que habría que preguntarse, el FMLN ha impuesto 3 paquetazos, 3 veces ha subido impuestos al pueblo salvadoreño, y ahora yo quiero preguntarles, ¿recibe usted los servicios por los cuales ya pagó, los servicios públicos? ¿Tiene medicinas en los hospitales? ¿Tiene mayor empleo? ¿Sus hijos están en ambientes, en las escuelas más propicios para la educación de manera segura? ¿Tiene usted mayor seguridad? Y la respuesta es un contundente no, lo cual demuestra que poner más y más y más impuestos solo afecta al pueblo salvadoreño, y el gobierno es incapaz de darles los servicios de calidad por los cuales ya pagó. La otra cuestión, si además de eso la Corte de Cuentas de la República, que debe de velar por la transparencia y la utilización de esos fondos, se ve empañada su elección porque va acompañada del 3er paquetazo de impuestos, pues hay mayor razón para dudar de esto. Hemos dicho que la solución a este problema, porque Arena realmente quiere solucionar este problema y no lo ve con tinte político, sino lo vemos como país, la solución es aprobar la ley de sostenibilidad fiscal, la ley que permita hacer avances en el control del gasto, en el abordaje de la deuda, en la prioridad del gasto público, en la calidad de los servicios, en el ahorro. Por ahí debemos de ir caminando, porque mientras usted le ponga más y más y más impuestos al pueblo,
Bueno, no va a resolver los problemas que tiene el país. Yo creo que hemos abordado todas las aristas de esto, ¿no? Ya deja claro el Partido de Arena que ellos no van a acudir a la sala de lo constitucional, sino más bien van a esperar que algunos sectores vayan, como dijo Donato, es de esperar que algunos sectores se puedan pronunciar sobre este tema. Está claro por qué el Partido de Arena no votó, muy bien explicado, y ahora vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de los 10 que no van. Así es, ¿verdad? 10 candidatos a alcaldes no van. El Partido Arena hizo una evaluación sobre esto, y de los más conocidos está Juana Pacas de Mexicanos y el señor Lindo de Soyapango, 2 de los que no van a correr. Volvemos en breve. ¿Qué dijo Jorge Velado cuando se le preguntó sobre este tema? ¿Qué dijo también Norman Quijano, que está ya confirmado como candidato a la alcaldía municipal de San Salvador? Veamos a continuación y luego regresamos para escuchar la opinión de Donato Baquerano y Margarita Escobar. Los alcaldes de Soyapango y Mexicanos quedan fuera de una posible reelección. Así lo manifestó el presidente arenero, sin dar detalles si los problemas de recolección de basura reportados en los últimos meses fueron la causa. Yo quisiera reservarme, por respeto a los alcaldes, cuál fue la valoración que se hizo en cada uno de esos, no solo en eso, sino que en los 116 municipios. Nosotros le ofrecimos a los alcaldes que ellos serían los primeros en conocer sus evaluaciones. Ellos ya las conocieron, pero anticipadamente la doctora Juanita de Pacas nos había expresado su decisión de no continuar en el proceso, de no continuar para la candidatura el próximo año. De 116 alcaldes del partido de derecha a nivel nacional, 106 van por la reelección, luego de obtener una nota promedio de 7 en las evaluaciones. El titular tricolor dijo que será hasta la próxima semana que estudien la estrategia a utilizar en las comunas que actualmente no gobiernan. Por otra parte, se revelaron los nombres de los precandidatos a diputados para las próximas elecciones, entre los que figuran el exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, quien busca un escaño por el Departamento de la Libertad, pero no se hizo presente, Ernesto Mation y René Portillo Cuadra, que aspiran a la diputación por San Salvador. ¿Cuenta Portillo Cuadra con el respaldo de la cúpula del partido? Definitivamente quiero decirte que cuando solicité mi inscripción a esta precandidatura, me dieron el apoyo los 8 sectores que conforman el partido y todas las directivas municipales de San Salvador, y eso me da confianza para saber de que voy a llegar a la Asamblea Legislativa. Subirle el costo de la vida a la familia salvadoreña, que es lo que el FMLN y GAN han hecho. Lamentablemente eso nos mete en un círculo vicioso donde se nos condena a seguir en estancamiento económico, nos condena a ahuyentar más la inversión, a que no se generen nuevas fuentes de empleo y que nuestro país siga en medio de una crisis económica en la que se encuentra. Es lamentable que actúen con tanta irresponsabilidad ante el pueblo salvadoreño. Creo que esto le va a costar caro electoralmente en las próximas elecciones. El dirigente tricolor también confirmó la participación de Norman Quijano a la reelección por la capital. Pese a los rumores de una posible separación, aseguró que las evaluaciones con respecto a su desempeño en San Salvador merecen que vuelva a correr por la silla edilicia. Con imágenes de Areliu Mansor, Cristóbal Ayala, Noticiero Hechos. Gracias, Cristóbal Ayala. Ahí está el escenario. Queda claro, ¿no? Como los más conocidos, digamos, alcaldes que no van a correr por una nueva reelección, ya lo dijimos, la de Mexicanos y el de Soyapango. Lo demás creo que todo está medio cuadriculado ya, o vienen las primarias. ¿Cómo va el proceso? Bueno, estamos muy contentos en Arena del proceso interno que estamos desarrollando, el cual es administrado por una comisión electoral nacional y luego el Consejo Ejecutivo Nacional, pero solamente con los miembros del COENA que no son candidatos. En este caso ni Donato ni yo estamos participando porque pues no podemos ser juez y parte. Pero creo que han desarrollado un proceso intenso, transparente. Las imágenes muestran además que ha sido muy alegre, y ahora pues ya decidieron confirmar las candidaturas de alcalde, excepto en 10 localidades. ¿Qué pasa en esas 10? Fíjese que va de nuevo a la elección, entiendo, ¿no? Yo desconozco las razones, pero ya se dio a conocer. Entiendo que en el caso de Mexicanos y Soyapango fueron los mismos candidatos quienes decidieron ya no continuar. Ya, pues es siempre una opción para uno que está en funciones tomar esa decisión. Y en cuanto a los diputados, pues yo estoy bien contenta, Donato, de todos los aspirantes que hemos podido ver.
en las imágenes la alta participación que ha tenido el proceso de Arena, que se llegaron a inscribir de manera espontánea, de manera nacionalista, de manera con esas ganas de servirle al país. Al final yo no tengo ninguna duda de tres cositas. Estoy segurísima que Arena va a plantear al país las mejores candidaturas a nivel nacional de hombres y mujeres decididas a luchar por esta patria de todos. Lo segundo es que la consecuencia de presentar esas mejores candidaturas será que Arena se confirmará como la primera fuerza política en las elecciones del 2015. Y lo tercero, que creo que ese balance del peso y contrapeso que tendremos en la Asamblea permitirá corregir el desrumbo que lleva el país para poder tener realmente el contrapeso al poder que es esencial en toda democracia. Así que me siento optimista, dándole la bienvenida, por supuesto, a los nuevos participantes. Esta no es una competencia entre nosotros, sino que es una competencia por el país y nos unen profundos vínculos de servicio público a todos los nuevos hermanos nacionalistas que serán presentados al pueblo salvadoreño. Donato, como dice Margarita, surgieron algunas personas que sin duda son militantes o simpatizantes probablemente del partido, y algunos que quizás ni lo son, pero que surgieron, pero se pregunta uno, ¿qué posibilidades tiene una persona como ella de convertirse finalmente en un candidato del Partido Arena? Bueno, quiero decirte que esa es la fortaleza que tiene Arena, porque Arena no busca única y exclusivamente una militancia dentro del partido, sino que lo que busca son buenos salvadoreños que quieran servirle a su patria y que lógicamente comulgue con nuestra forma de pensar, que es lógico tenerlo, y por esa razón es que nos permitimos tener un proceso tan abierto como el que hemos estado observando. Imagínate que fueron cientos de personas las que se abocaron externando la voluntad de querer participar. Hay que tomar en cuenta que no hay empleo en el país, ¿no? No. Mira, ¿sabes qué? Te diré algo, Romeo. Si tú analizas uno por uno, cada uno de los aspirantes, son buenísimas los perfiles de gente que realmente han entrado al proceso. Y ahora, lógicamente, la Comisión Nacional Electoral está haciendo un trabajo de evaluación, ya hizo una reducción muy marcada de todos los aspirantes, y nosotros esperamos que al final de cuentas el máximo escogitador de los diputados es el pueblo salvadoreño, y esperamos que en este proceso que nosotros estamos cumpliendo como partido de presentar las mejores cartas que tengan aspiración a ser diputados, por otro lado va a ser el pueblo al final quien nos va a elegir. Nosotros esperamos que hoy, con esta nueva modalidad de voto por rostro, el pueblo salvadoreño le dé la oportunidad a nuestro partido Arena de tener una representación muy grande en la Asamblea Legislativa, para que podamos servir de ese contrapeso político para que este gobierno pueda realizar acciones que realmente vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños. Todo está más o menos, decía, más allá de los alcaldes estos que no corren, que todo parece estar cuadriculado, decía yo, pero es importante preguntar entonces dónde va a haber elecciones internas y en qué casos, porque pareciera que está definida ya la lista, incluso ya se sabe quiénes no van a correr. En el caso de los candidatos a alcaldes. Entonces, ¿va a haber primarias, o lo que pasó en Santa Tecla alertó al Partido Arena sobre... Ojo con eso de las primarias, que de repente puede haber contradicciones y diferencias? No ha pasado nada en Santa Tecla. No, bueno, sobre que apareció Coqui Aguilar, después se retira, hace una denuncia, etcétera, ¿no? A eso me refiero. No, mire, ahí estamos claros que todos los que hemos entrado al proceso tenemos que someternos a las reglas. Y el hecho de inscribirse no garantiza una postulación por parte del Partido Arena. Hay que someterse al proceso. Eso por una parte, pero por otra... los que van a elección interna ahorita son en aquellos departamentos donde el número de candidatos que se están presentando es mayor al número de plazas que existen en ese departamento, y eso se va a estar realizando
y entiendo, Donato, que la fecha para dar a conocer al pueblo salvadoreño la lista final será después de las vacaciones y después del proceso interno. En el caso de San Salvador, los postulantes nuevos harán una gira por todo el departamento para presentarse, para que el partido los conozca y para que se sometan al proceso de votación interna en un padrón que ahorita se ha conformado de manera preliminar, porque Arena seguirá profundizando este mecanismo para las elecciones del 2018, donde de nuevo tendremos que ir a elecciones de alcaldes y diputados. ¿Y esta votación interna determina quiénes corren y en qué posición corre cada uno de ellos? Los que ganan. Es que esa es una, de verdad, aduzco ignorancia en eso. Donato, la posición de quien ocupa la primera plaza o aparece en la lista, ¿no?, encabezando la lista, ¿la determinan mediante una elección interna o no? Mira, yo creo que ahora, con la elección por rostro, definitivamente las posiciones son secundarias, y esto te lo puedo decir porque las experiencias que tuvimos en la última elección, había gente que estaba en las últimas posiciones y al final, después de las elecciones, el pueblo salvadoreño los colocó en las primeras, y eso sucedió en Arena, eso sucedió en otros partidos políticos también. Entonces, esta modalidad de elección para marcar por rostro y para ver qué diputados realmente los defienden y qué diputados realmente los traicionan, entonces hoy va a tener la oportunidad el pueblo salvadoreño para darnos el beneplácito a todos los areneros. Muchas gracias, Donato, por haber estado con nosotros. Margarita, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes. Esto apenas comienza, ¿no? Claro. Gracias, Romeo, muchas gracias, y a todo el pueblo salvadoreño y a los capitalinos, pues felices fiestas. Un gusto estar con ustedes. Bendiciones y nos vemos en las ruedas. ¿De verdad? Sí, vayan a las ruedas. Y la pregunta dice, ¿sube o solo va a ver con los hijos o las hijas, no? Con mis hijas, sí. Bueno, un abrazo para ustedes. Hacemos una breve pausa, regresamos en breve.